Continuamos con esta serie de enseñanzas de esta primera carta y estamos en el capítulo 13. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, conocemos este pasaje. Es uno de los pasajes que más citan los cristianos, aunque lamentablemente casi siempre que se cita fuera del contexto o simplemente ignorando el contexto general en el cual Pablo dijo lo que dijo en este capítulo. Y la verdad es que muchas veces se malinterpreta y muchas veces se malaplica los principios que hay aquí a la vida de los oyentes. Y todo esto porque, como dije, hermanos, muchas veces hay ignorancia por elección. Sabe que uno puede ser un ignorante simplemente por elección, porque uno lo decide. El poder llenarnos del conocimiento y sobre todo de la palabra de Dios requiere de disposición, requiere de ser intencionales. Y hay gente que simplemente por elección, porque deciden no indagar, no estudiar la palabra de Dios, pues se mantienen en una ignorancia bíblica. Pero yo espero, hermanos, que si tú estabas en esa ignorancia, el día de hoy dejes de estarlo y puedas conocer este pasaje dentro de su contexto, dentro de lo que Pablo ya dijo en los primeros 12 capítulos, lo llegamos al 13, y lo que va a decir después del capítulo 13, porque todo esto tiene que ver con lo que Pablo va a decir aquí, y es importante, porque si yo les pregunto ahorita a ustedes que si aman a su hermano, vamos a decir todos que sí, pero cuando vemos el amor bíblico, el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario a través de la persona de Jesús, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no estamos amando así. Estamos amando de una manera limitada, de una manera que aprendimos del mismo mundo. Pero yo espero que al terminar esta enseñanza nosotros podamos llevarnos la palabra que Dios tiene para nuestras vidas, que de una manera general pudiéramos decir que Dios nos ha llamado a amar a los demás, inclusive a nuestros enemigos, como Cristo nos amó. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Lo que le pidió al Padre: Padre, que sean unos como tú y yo somos uno, ¿sí? Que se amen unos a otros para que el mundo crea que verdaderamente los envié yo. Entonces, yo espero que eso suceda, hermanos. Y como les iba diciendo, este pasaje muchas veces es muy mal interpretado y terminan haciendo de este pasaje un pasaje uh, romántico, vamos a decirlo así. Terminan haciendo de este pasaje algo poético, cuando detrás de esto hay angustia, hay dolor en el corazón del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, como muchas veces la iglesia en general de Cristo, a pesar de que tiene dones, de que tiene al Espíritu Santo, muchas veces no están operando esos dones, esos ministerios dentro del amor de Dios, y lo están haciendo dentro de un amor que se limita, un amor que queda muy lejos al amor de Dios. Así es que yo espero, hermanos, que después de que terminamos este estudio, nosotros ahora sí podamos ver cómo es que el apóstol Pablo aplica todos esos principios que vamos a ver en este capítulo. Ok, vamos a hacer rápidamente memoria y de una manera general. ¿Qué es lo que Pablo hasta aquí él ha abordado? ¿Qué es lo que él ha tratado hasta aquí? Bueno, de manera general podemos decir, si yo quisiera estructurar y resumir lo que hay dentro de los primeros 12 capítulos, yo pudiera decir que en primer lugar yo encabezaría la problemática dentro de la iglesia de Corinto. Usted recuerda, Pablo empieza a enlistar, a abordar cada uno de los problemas. Por ejemplo, él empieza a decir que dentro de la iglesia se estaban formando grupitos donde se estaban reuniendo alrededor y estaban diciendo: bueno, a mí me parece que Apolos es el mejor predicador, no a mí Pablo, no a mí Pedro. Entonces Pablo empieza a abordar ese tema y empieza a decirle: esto no debe de ser así porque esto los divide. Si usted recuerda, dijimos que una de las cosas que el pueblo griego amaba en aquel entonces, o sea, estaba pegado, era a la filosofía, a la retórica, al arte de saber argumentar, de saber de alguna manera filosofar. Y entonces muchas personas que se estaban convirtiendo a Cristo, pues estaban trayendo esas inclinaciones, ese trasfondo a la iglesia, y entonces empezaban a hacer lo mismo, grupitos, ¿no? Para mí el mejor predicador es Pablo, para mí es Apolos y Cefas, y bueno, Pablo los exhorta a dejar de hacer eso. Después de esto, el apóstol Pablo pues empieza a abordar el problema de pecado de fornicación que había dentro de la membresía entre un joven y su madrastra. De ahí Pablo, ¿qué es lo que hace? Empieza a abordar ese tema de
que tenía que ver con litigios, que tenía que ver con demandas judiciales, donde los miembros de la misma iglesia se estaban llevando a las cortes seculares a que jueces paganos pudieran solucionar sus problemas. Y Pablo les dice, eso no debe de ser así. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea que no hay alguien dentro de ustedes que juzgue. Y de ahí Pablo empieza a abordar también los problemas acerca de los debates que estaban teniendo, de que si era mejor quedarse soltero, casarse, o divorciarse, o quedarse casado. Entonces fue una serie de problemas que Pablo estuvo tratando. Y estos problemas que yo mencioné no son los únicos. Él también mencionó acerca del uso incorrecto de nuestra libertad cristiana que tenemos en Cristo. Inmediatamente después de abordar ese tema, él empezó a abordar una serie de problemas también que se estaban dando dentro de la reunión como iglesia. ¿Como cuáles? Bueno, muchas mujeres en aquel entonces estaban dejando de usar el velo. Y en aquel entonces el velo era un símbolo que le decía a la gente, yo soy una mujer entregada, yo soy una mujer sumisa. ¿A quién? Al varón. Entonces, al hacer esto, estaba creando confusión dentro de la iglesia. Pablo corrige eso, pero después Pablo empieza a corregir también los abusos que se estaban dando dentro de la cena del Señor y empezó a tratar la desorganización a la hora de estar operando los dones espirituales. Y bueno, esta es la problemática. Este sería mi primer encabezado, la problemática que Pablo aborda. Todo esto que vimos, que básicamente están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Ahora, un segundo encabezado sería: ¿qué es lo que esta problemática está causando dentro de la iglesia? La respuesta sería desunión, división. Entonces Pablo empieza a usar inclusive la metáfora del cuerpo humano, ¿verdad? Y empieza a decirnos, así como el cuerpo es uno, el cuerpo físico de cada uno de nosotros es uno, compuesto por muchos miembros, cada miembro teniendo una función particular, diferente, dice, así nosotros somos en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tienen ustedes que hacer todo lo posible por mantenerse unidos. Ahora, nosotros no creamos la unidad, Dios la creó a través de Jesús, la cabeza, pero nosotros sí podemos hacer que la unidad momentáneamente se pierda. Y entonces Pablo nos dice por qué nosotros debemos de mantener esa unidad. Entonces sería la problemática dentro de la iglesia, lo que está causando esa problemática y las consecuencias también de estar en una desunidad. Y Pablo usó varias cosas, ¿verdad? Como dijo, hey, Dios juzga a los miembros de la iglesia cuando ellos están siendo diferentes, cuando ellos no están poniendo de su parte para traer unidad a la iglesia. Somos el templo de Dios y el templo de Dios es santo y Dios va a destruir. Y cuando habla de destruir, no habla de enviarlos al infierno, sino que habla de destruirlos aquí en esta vida terrenal. Puede quitarles las vidas. Y mismo Pablo nos dice, para que no sean condenados con los del mundo. Entonces, hay una serie de advertencias que Pablo da con el fin de motivar al pueblo a que deje de estar haciendo cosas carnales que contribuyen a las divisiones o a la desunión. Y Pablo va a llegar ahora al punto donde, ok, aquí está la solución. O sea, 4 encabezados si pudiéramos resumir rápidamente estos 12 versículos de manera general. La problemática dentro de la iglesia, lo que estaba causando, que era desunión, esta problemática, las consecuencias de no atender al llamado de Dios para mantener la unidad, y esto sería la solución. O sea, aquí está lo que ustedes deben de hacer para que puedan mantener la unidad que el Espíritu Santo a través de Jesucristo ha creado dentro de la iglesia. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Pero mire lo que dice el capítulo 12, versículo 12. Vamos rápidamente a ver algunos versículos que nos van a ayudar a recordar la mayoría de lo que ya dije. Dice ahí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, o así también el cuerpo de Cristo. O sea, en otras palabras, así también la iglesia es un cuerpo en Cristo, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y por eso deben de mantener la unidad. Por lo tanto, es como si Pablo dijera, dejen todas esas actitudes pecaminosas y permanezcan unidos en Cristo. Mira lo que dice ahora Juan 17, versículo 21. Pero yo le voy a leer el 20. Estos pasajes los hemos citado en las últimas 2 semanas. Y yo creo que vale la pena repetirlos, recordarlos. Dice Jesús, orándole a su Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué, hermanos? Crea. Bueno, este pasaje nos muestra cómo la desunión, cómo la desunidad, cómo la división no solamente afecta a los miembros del cuerpo de Cristo,
No solamente nos estorba para estar funcionando cada uno con su función particular, sino que también daña el testimonio del evangelio, daña el impacto, daña la influencia que la iglesia debe tener con el mundo incrédulo. Y es por eso que Jesús le oró a su Padre que sean uno, para que cuando vayan al mundo a los pecadores y les hablen del amor de Dios, les hablen del evangelio, pues ellos puedan creer. ¿Cómo? Pues a través de su amor. O sea, lo que están predicando es congruente con la manera en cómo viven, con la manera en cómo tratan a los demás, aún en cómo tratan a aquellos que a veces les ofenden. Entonces, esto es importante. ¿Por qué nosotros debemos de guardar la unidad? Por estas razones. Y además, ya de una manera más específica, porque la desunión, cuando hay apatía de parte de los miembros por guardar la unidad, pues esto provoca que Dios traiga juicio sobre la iglesia. Escucha lo que ya Pablo nos dijo en el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 16. Dice Pablo, ¿no saben que sois templo de Dios? Ahora, sí, nosotros como un todo somos cuerpo de Dios, pero Pablo aquí se está refiriendo, por lo que va a seguir diciendo, a la iglesia. O sea, nosotros como iglesia somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo ahí Pablo, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros si alguno destruyera el cuerpo de Dios. Es decir, si alguno con su apatía e indiferencia destruyera la unidad dentro de la iglesia, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, esta advertencia es para nosotros los santos, es para nosotros los cristianos, los miembros del cuerpo de Jesús. Entonces, el problema de la división es una cosa seria ante los ojos de Dios. Recordemos lo que también ya Pablo nos dijo en el capítulo 11, versículo 30. Dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea, muchos ya han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios. Versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea, somos disciplinados por el Señor. Recuerde que cuando Dios castiga a sus hijos, cuando Dios los disciplina, es siempre con el fin de restaurarlos, es siempre con el fin no de destruirlos totalmente y enviarlos a un castigo eterno, sino siempre es con el fin de restaurar a sus hijos. Porque a quien Dios ama, Dios disciplina, Dios azota, siempre para beneficiarlos al final de cuentas, para que cuando ya hayan vivido el último día de sus vidas aquí en la tierra, ellos puedan entrar, puedan llegar a la presencia del Señor. Entonces sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esa es la razón. O sea, cuando Dios empieza a ver negligencia, indolencia en nuestros corazones, a pesar de que estamos conscientes de la división o la desunidad que estamos creando, Dios actúa. Dios hace algo al respecto. Así que la desunión no solamente causa daño en los miembros del cuerpo de Cristo, sino también debilita el impacto y la influencia del evangelio al corazón de los incrédulos, pero también una tercera cosa es que provoca el juicio de Dios sobre la iglesia. Bueno, y una cosa más nos va a decir el apóstol Pablo. ¿Y qué es esto? Bueno, tengan cuidado, porque también podemos perder las recompensas. Y que yo sé que no vivimos santamente, no buscamos servir al Señor para ganar recompensas. No, es simplemente nuestro principal motor es porque estamos agradecidos por una salvación tan grande que realizó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces dice allí el apóstol Pablo, dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Te das cuenta que ya dos veces en su carta Pablo ya dijo, o sea, si bien él mismo va a ser salvo, o sea, que nadie vaya a creer que esto es para quitarle la salvación? No, Jesús ya pagó por esa salvación. Dice Hebreos que una sola ofrenda bastó, fue suficiente. ¿Para qué? Para perfeccionar eternamente a los santificados. Entonces Pablo está diciendo, sin embargo, teman porque como quiera, Dios es severo con sus hijos y les hace sufrir de tal manera que puedan hacer como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. O sea, después de que anduvo caminando si la voluntad o dentro de la voluntad de Dios, sin el favor de Dios, llegó un momento en que dijo, alzaré mis ojos a los montes, porque dice, ¿de dónde viene mi socorro? No, no es de aquí de la tierra, el socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, vemos que Pablo de alguna manera se vale de cualquier cosa con tal de hacer entrar en razón a los miembros de la iglesia de Corintio que tenían unas actitudes y unas acciones carnales que estaban dividiendo a la iglesia. Ok, hermanos. De manera general, ¿qué es lo que Pablo ha dicho hasta aquí? Bueno, ya nos dio la problemática que había dentro de la iglesia, ya nos dijo lo que causa desunión, ya nos dio las consecuencias. Ahora Pablo nos va a dar la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
O sea, porque este capítulo 13 nos va exactamente a la solución. Amén. Pero amén a la manera que Jesús les amó, a la manera que Dios mostró su amor en la cruz del Calvario. Escuche cómo Pablo termina el capítulo 12. O sea, vamos a entrar al capítulo 13. Y esto es importante porque Pablo ahí ya nos va a introducir a la solución. Escucha lo que dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí empieza a decir que primeramente Dios puso a profetas, puso a, apóstoles, profetas, y luego ya dice maestros, que ahí incluye a los pastores, porque eso es lo que hacemos, enseñamos, y empieza a decir varios ministerios, y dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, todos hacen sanidades, todos hablan en lengua, no, ¿verdad? Y luego llegamos al versículo 31 y dice Pablo, bueno, procuren, o sea, esfuércense. ¿Por qué? Por operar, por tener los dones mejores, o sea, ciertamente Dios los ha bendecido con tantos dones. Sí, hablan muchos en lenguas, muchos idiomas extranjeros. Sí, muchos interpretan, muchos profetizan, muchos entienden los misterios de Dios, tienen el don de descifrar la ciencia y muchas cosas. Sin embargo, yo les voy a mostrar un camino mejor, porque eso no está haciendo nada, no está trayendo unidad. Lo único que va a traer unidad, como vamos a ver, Pablo nos va a decir, es el amor. Y empieza Pablo ahora sí, en el versículo 1, capítulo 13, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, es decir, si yo hablara todos los idiomas humanos que existen, que dice Pablo, yo sé que eso es imposible. O sea, ustedes que se jactan, que presumen, oh, yo hablo lenguas. O sea, si ustedes llegaran al punto de tener la capacidad de saber todos los idiomas humanos y aún el idioma angelical, pero no tienen amor, dice ahí, llegarían a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Llegarían a ser como uno de esos platillos de metales que cuando los golpeas simplemente producen un ruido y empiezan ahí a vibrar. Pero es todo lo que hacen. Y dice el versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ok, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, todo parece indicar, hermano, por lo que hemos leído y por lo que ya vimos en los primeros 12 capítulos, todo parece indicar que aparte de los problemas que Pablo ya enlistó en los primeros 12 capítulos, bueno, había otro problema más. ¿Cuál era ese problema? La jactancia, la presunción de algunos miembros que decían, yo hablo en lengua, yo profetizo, yo sé descifrar los misterios del Antiguo Testamento, yo sé esto y otro. Y bueno, se estaban jactando más, estaban usando estos dones más para promoverse ellos, más para traer honra y gloria a ellos, que para llevar a cabo el propósito por el cual se les dieron esos dones, para la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Y Pablo les va a decir, hey, ustedes, aunque hayan sido bendecidos con el don de hablar lenguas, idiomas entendibles, y con el don de profecía, y aunque sean muy generosos, sin embargo, si no tienen amor, nada son. Nada son. ¿Te das cuenta? Mire, yo quiero que hagamos una pausa, hermanos, y ahorita regresamos. Solamente vamos a ver estos 3 versículos en esta enseñanza. La próxima semana, si Dios nos permite, terminaremos de ver el resto de los versículos. Pero tenemos que hacer una pausa para dejar que la Biblia nos dé el significado de este amor, porque cada uno de nosotros pudiera tener su propio concepto de lo que es amor. Pero vamos a dejar que la Biblia, a través de los evangelios, a través inclusive de lo que Pablo ya dijo, nos diga de qué tipo de amor está hablando Pablo aquí. O sea, porque ahí dice, si yo tengo todos estos dones, pero no tengo amor, ¿a qué amor se refiere? Esto es importante, porque si no, cada uno se va a llevar su propia interpretación. Pero recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Así es que vamos a preguntarle a la Biblia cuál es el significado al cual Pablo se refiere. Porque como yo les decía hace un momento atrás, si yo le pregunto a ustedes que si aman a sus hermanos, obviamente todos vamos a responder que sí. O sea, nunca les haríamos, bueno, tal vez nunca, a menos que nos metamos en problema y perdamos el dominio propio, pero yo creo que en general no hemos dañado a nuestros hermanos de manera física, de manera psicológica. O sea, por lo tanto, sí podemos decir todos, sí, yo sí amo a mi hermano. Al hermano que está a tu lado, al hermano que está detrás de ti o enfrente de ti. Claro que sí, pastor, yo sí lo amo. De hecho, ustedes serían capaces de que en un caso de necesidad económica, sin duda alguna, teniendo ahorritos, ustedes extraerían una buena cantidad, algunos que son muy generosos, ¿para qué? Para ayudar
al hermano necesitado. Y esa es una manifestación, sí, del amor, pero no se limita a eso. O sea, todavía queda diametralmente lejos de lo que el amor que Pablo está hablando aquí. O sea, el amor mostrado en la cruz del Calvario. Escucha lo que ya leímos en el versículo 3, y ahí está, si lo quieres volver a leer. Dice Pablo, si yo repartiese todos mis bienes, o sea, todos, o sea, yo creo que nadie de nosotros ha hecho esto. O sea, es como llegar a la suprema benevolencia, caridad. O sea, vendo todo es todo. Inclusive, dice Pablo, inclusive puedo dar mi cuerpo para que saquen todos los órganos de mi cuerpo y los vendan. Y entonces puedan alimentar a un montón de pobres. Dice Pablo, eso no es amor. O por lo tanto, o más bien, eso es parte del amor, pero no es al amor que yo me estoy refiriendo. O sea, ustedes tienen los dones y hacen muchas cosas buenas, pero no están haciendo la principal característica que hace el amor de Dios, que es que beneficiar espiritualmente a los perdidos. O sea, hacer un sacrificio con tal de beneficiar espiritualmente y eternamente a los hombres, a los demás. Por lo tanto, dice Pablo, si yo repartiere todos mis bienes, por lo tanto, tú que te crees mucho porque diste no sé cuánto. O sea, si no has llegado ni a esto, y llegar a esto y no tener amor, no eres nada como quiera. Por lo tanto, no presumas, no te jactes, y a veces somos muy buenos, ¿verdad? Como para, de alguna manera, para no verme así como que me estoy jactando, voy a sacar esto a colación. O sea, como testimonio para la gloria del Señor, mis hermanos. No, cállate, que lo que tu mano derecha hace, o sea, que no lo sepa la izquierda o qué sé yo, que no lo sepan los demás. No toques trompeta. Bueno, Pablo ahí nos está diciendo que aunque tú hagas eso y no tienes amor, nada eres. Por lo tanto, Pablo no está hablando de esa clase de amor. No importa si tú vendes tu carro, todas las propiedades que tengas, todo lo que tienes en el banco y te quedas sin nada y aún vendes tu mismo cuerpo. Si tú no tienes amor, no sirvió para nada ante los ojos de Dios. Ante los hombres sí, te van a aplaudir y te vas a llevar nada más la gloria, el aplauso de los hombres, pero no el de Dios. Por lo tanto, yo no te estoy diciendo que no ayudes a los necesitados, ayudémosle, pero recuerda que nosotros debemos principalmente ayudarlos a que sean beneficiados espiritualmente. Y ahorita vamos a ver de manera más amplia qué es lo que significa eso. Así que es necesario, hermanos, que dejemos que la Biblia nos diga de qué tipo de amor el apóstol Pablo está hablando aquí. Bueno, como muchos saben, la palabra griega para la palabra amor es ágape, ¿verdad? El amor ágape. Este amor es muy contrario al sentido que le da nuestra sociedad. O sea, este tipo de amor ágape nunca se refiere a un amor romántico, a un amor de sentimiento. O sea, lo siento. Cuando lo veo, siento maripositas en el estómago. No es ese tipo de amor. O sea, ese es un apego hacia una atracción temporal. Eso no es ese tipo de amor. O sea, ni siquiera se refiere a una atracción física y mucho menos sexual. Esa mujer, varón, con la cual te casaste y a la cual le juraste en la etapa de que sentías maripositas en el estómago cuando babeabas por ella, esa mujer, cuando le juraste que con ella hasta el infinito y más allá, según la Biblia, si tú no construyes tu matrimonio sobre el verdadero amor que encontramos en Dios, por muy hermosa que sea tu esposa, por muy Barbie, escucha, ese amor tarde o temprano dejará de ser, dejará de existir. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros los humanos somos tan inestables en nuestros sentimientos, somos tan volubles en nuestros afectos, que hoy amamos mucho, mañana más o menos, y pasado mañana podemos llegar hasta odiar a alguien cuando no la hacen, claro. O sea, mismo Jesús dice, ¿de qué sirve amar a los que les hacen bien? No, amen a los que les hacen mal. He ahí el dilema. Sin embargo, hermanos, aunque así es nuestro amor, voluble, inestable, el amor de Dios del cual Pablo está hablando aquí es una clase de amor que nunca deja de ser, que nunca deja de existir. Así que el amor del cual Pablo está hablando aquí no tiene nada que ver con un amor de sentimientos. De hecho, como vamos a ver más adelante, tiene que ver más con elegir amar. O sea, yo no lo siento, yo sé cómo vas a sentir amar a alguien que te está dañando. Eso es ilógico, pero es una orden, tú eliges. Así como dar el perdón, tú no lo sientes, pero es una orden, tú eliges dar el perdón, aunque no lo sientas. Mismo Jesucristo, hermanos, sí, él siendo hombre, siendo 100% Dios, 100% hombre, él mismo le tuvo que pedir al Padre 3 veces, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero que no se haga como yo quiero, conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Así es que este tipo de amor es más que un sentimiento, es una elección. Yo elijo amar. Y le voy a dar un ejemplo de esto. Como ya dije, Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Y la cosa es que ni tú ni yo, humanamente hablando, nunca vamos a sentir un amor bonito por nuestros enemigos, o sea, por aquellos que ya nos ofendieron. O sea, yo me imagino diciendo algo como que, oh, cuánto quiero yo hacerle bien a esta persona que acaba de causar que me corran de mi trabajo. No, ¿verdad que no? Sin embargo, nosotros elegimos. Dios nos dice, de la manera que yo les amé, ¿cómo nos amó? Aun cuando éramos pecadores. ¿Y cómo nos sigue amando a pesar de que seguimos siendo pecadores? De esa misma manera, sacrificialmente, ustedes también amen. Y cuando esto vea al mundo, entonces creerán. Van a creer lo que ustedes están predicando. O sea, van a impactar más, van a influenciar más. Por lo tanto, amen de esta manera. Pastor, pero yo ya me quiero divorciar de mi esposa. ¿Por qué o qué? ¿Qué pasó? Es que ya no siento amor por ella. Ese es un amor humano, pero el amor de Dios nunca deja de ser. Es una elección, tú decides amar. Ahora, yo no le estoy hablando a los cristianos, a los que tienen el Espíritu Santo y que pueden producir el fruto del Espíritu Santo, que es amor, ¿verdad? El primer aspecto, la primera virtud del fruto, que nomás es uno del Espíritu Santo, es amor. Y de ahí se despliegan muchos más. Pero en primer lugar es el amor. O sea, si tú eres cristiano, tú tienes la capacidad porque ya tienes el Espíritu Santo. Pero si tú no eres cristiano, es lógico que no vas a poder, porque es un amor que desciende de Dios. Dios lo genera. El amor del cual Pablo está hablando viene de Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios no ama porque tiene que amar. No, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es amor y por eso ama. Eso es lo que Él es. Bueno, y de esa misma manera nosotros debemos de amar. Y por lo tanto, las fuerzas de un ser humano donde no ha sido regenerado, donde el Espíritu Santo no mora en él, es incapaz de amar de la manera que Dios amó. Por lo tanto, hermanos, si tú eres cristiano, tú y yo sí podemos, sí tenemos la capacidad. Vamos a ver al final que Pablo exhorta a la iglesia de Gálata a andar en el Espíritu, o sea, llenarse de él. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu Santo pueda producir ese fruto y que primero empiece con el amor. Así que, como vemos, hermano, este tipo de amor no tiene que ver nada con sentimentalismo. No, nada que ver con eso. Tiene que ver más con el amor de Dios, el cual nos pide a nosotros los cristianos que amemos. Es una elección. Ahora, este tipo de amor tampoco tiene que ver con un amor fraternal, como ya vimos. O sea, no se trata de un amor donde yo me vuelvo más caritativo, más generoso, y entonces, como dice ahí el versículo 3, termino dando todo lo que tengo. Dice Pablo, si aún terminas haciendo eso, que yo no lo creo, o sea, ya bendices todo hasta tu mismo cuerpo, si aún haces eso y no tienes amor, no eres nada, no eres nadie. Así es que no se trata de ser un buen esperador y ser muy amable y bondadoso con los demás. Todo eso son muestras nada más del amor y tenemos que nosotros abundar en estas obras. Sin embargo, que eso no sea la principal ah, razón por la cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. No, que tu razón principal sea que a los que tú estás ministrando, sirviendo terrenalmente, sea para llevarlos a que Dios los bendiga a través del evangelio espiritualmente. Eso es lo principal, porque si todo lo que tú haces, por muy noble que sea, no tiene nada que ver con esto, Pablo va a decir, de nada sirve. Porque de qué sirvió que dieras tú todo esto y ayudaras a los pobres y esos pobres terminaran fuera de la presencia de Dios. Es por eso que Pablo va a decir, de nada sirve. Lo único que sirve es lo que contribuye al establecimiento del reino de Dios, a la proclamación del evangelio, a la proclamación de la palabra de Dios, que salva. Así es que, hermanos, no tiene que ver nada con esto y sí tiene que ver mucho con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Es de este amor que Pablo va a hablar. Y yo me atrevo a decir que son pocas las personas que tienen esta idea a la hora de pensar en amar. Inclusive nosotros los cristianos, hermanos. Yo me atrevo a decir también que la mayoría de nosotros en nuestro lenguaje común, en el día a día, cuando pensamos en el amor, no pensamos en términos bíblicos, no pensamos en términos cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario y no pensamos en un término sacrificial. No, más bien pensamos en términos humanos, en simples sentimientos, en afectos, en romance, en atracción, en deseo. Y Pablo está diciendo, no se trata de esto. Entonces la pregunta es, ya de manera más amplia y más profunda, ¿de qué se trata este tipo de amor del cual Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de tener para crear unidad, para mantener la unidad? Bueno, Pablo más adelante, que no lo vamos a tratar estos pasajes,
va a decir desde el versículo 4 al 8, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es un amor que nunca deja de ser. Ahora, como ya dije, este tipo de amor, el ser humano es incapaz de manifestarlo en su propia vida, a menos que el Espíritu Santo lo genere en su corazón. Porque ya dijimos, el fruto del Espíritu Santo es amor. Pero déjeme decirle, yo le voy a dar un ejemplo para mostrarle que no hay ningún ser humano, inclusive los que tenemos el Espíritu Santo, que cumplan a la perfección cada momento de su vida esta descripción que Pablo da del amor. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a poner mi nombre, voy a sustituir la palabra amor por mi nombre. O sea, si el amor es sufrido, yo voy a decir César es sufrido. Pero yo quiero que usted haga lo mismo con su nombre. Eva va a decir Eva es sufrida, Eva es benigna, Tony va a decir también no tiene envidia. Escucha, esto nos va a probar que ninguno de nosotros cumple esto a la perfección. No tiene que ver nada con nosotros, sino con el amor de Dios. Ok, César es sufrido, César es benigno y Eva, que es la que más me conoce, siempre está más cerca de mí que todos ustedes todos los días. César no tiene envidia, César no es jactancioso, César no se envanece, César no hace nada indebido, César no busca lo suyo, César no se irrita, oh no, César no guarda rencor, no. César no se goza en las injusticias, más se goza de la verdad. César todo lo sufre, nunca me ha levantado la voz, nunca me ha ofendido. César todo lo cree, César todo lo espera, César todo lo soporta. Pregunta, ¿esa es una descripción de nosotros? No, claro que no. Si nosotros que tenemos el Espíritu Santo no podemos cumplir esto a la perfección, mucho menos los que no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, no hay ningún ser humano capaz de manifestar este tipo de amor en su propia naturaleza, en sus propias fuerzas. Ahora, esta descripción que Pablo nos da acerca del amor, sí describen a la perfección a Jesucristo. La única persona que cumple perfectamente esta descripción es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿de qué tipo de amor Pablo está hablando aquí? Bueno, estamos hablando de un amor, de una clase de amor, de un tipo de amor, escucha lo siguiente, que termina accionando sacrificadamente para el eterno beneficio espiritual de las personas. Y ahorita yo te voy a comprobar eso con las escrituras. Es un tipo de amor que termina accionando, actuando de manera sacrificial para el beneficio espiritual de las personas. Juan 3:16 es el versículo que la mayoría de nosotros no sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Dice a Juan, porque de tal manera que, de tal manera que Juanito amó Dios al mundo, ¿ok? Cuando la Biblia habla del amor del ágape, siempre va a hablar de qué? De actuar de manera sacrificial por el beneficio espiritual eterno de los demás. Y aquí lo vamos a empezar a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué nos dice Jesús? De la misma manera que yo les he amado, amen ustedes, de manera sacrificial. Y luego sigue diciendo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Te das cuenta? O sea, vamos a preguntarle a este versículo, ¿con qué propósito Dios entregó a su Hijo para ser castigado en nuestro lugar? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree prospere económicamente en esta vida. No, tiene que ver siempre con lo espiritual y con lo eterno. Tiene que ver siempre con salvación, como vamos a ver en los siguientes pasajes que vamos a ver, que van a confirmar una y otra vez esta verdad. Jesús en el aposento alto con sus discípulos, dice Juan capítulo 13, le dice a sus discípulos, yo los amé hasta el final. Ninguno de los que tú me diste, Padre, se perdieron hasta el final. Y bueno, ¿cómo lo demostró Jesús? En la cruz del Calvario. Capítulo 15 de Juan, esa misma noche, antes de ser Jesús arrestado, dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que ¿qué, hermanos? Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ves ahí que hay un sacrificio que uno tiene que realizar cuando Dios nos pide que amemos? Con el fin de que los demás, aún nuestros enemigos, sean espiritualmente y eternamente bendecidos. Mira lo que, o pensemos en esto, no le voy a mostrar el pasaje porque creo que no lo puse ahí. Pero Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, dice que después de que salieron del aposento alto, después de haber orado por sus discípulos, después de inclusive haberle lavado los pies a sus discípulos, aquellos que lo iban a abandonar, a traicionar, al mismo Judas, después de haber hecho eso, inclusive le pidió, y esto es importante, Eva les pedía, ¿verdad? Y yo no soy muy así, de pedir oración. Y no porque no creo en esto, pero a veces
no sé, no quiero mostrarme así como que sufro, compadézcanse de mí, pero esto es bien importante, porque cuando los demás oran unos por otros, Dios obra. Y Jesús nos lo muestra precisamente en el Getsemaní. ¿Qué le pidió a sus discípulos? Oren conmigo. De verdad, si el Hijo de Dios necesitó de la oración de los demás, ¿quiénes somos nosotros para no pedir ayuda? Por lo tanto, Jesús le pide a sus discípulos, oren conmigo. ¿Por qué? Porque estaba triste hasta la muerte. Estaba angustiado por lo que él iba a padecer. Y tuvo que ir ante su padre y orarle 3 veces. Y es posible, pasa de mí esta copa. Humanamente Jesús sintió todo el peso de la ira de Dios que iba él a recibir en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Imagínense, cada uno de nuestros pecados son increíblemente muchos. No perdimos ya la cuenta, Dios sí la tiene, pero nosotros ya la perdimos y aún así Jesús sufrió. Yo quiero que tú veas el sufrimiento de Jesús, el dolor de Jesús, que sufrió a favor de quién, de gente que no lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, aún todavía, Cristo Jesús murió por nosotros. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, de la misma manera que yo los amé, de esa manera entregada y sacrificial, ustedes ámense los unos a los otros, amen a sus enemigos. O sea, está hablando aquí de un tipo de amor desinteresado, sacrificial, por el beneficio espiritual de las demás personas. Por lo tanto, no es algo que tú sientes. No es algo que, es que si lo estoy sintiendo lo hace. Es que no lo siento, pastor. Si no, voy a ser un hipócrita. No estás siendo un hipócrita. No, o sea, Dios sabe que tú no lo sientes. Estás siendo más bien obediente. Y eso le agrada al Señor. Por lo tanto, es una elección. Tú eliges hacer eso. Y Pablo básicamente por 12 capítulos le ha mostrado a esta iglesia su falta de amor hacia los demás. De verdad, están haciendo grupitos. Yo soy de Pablo. No, que este Pedro es mejor pastor que el otro. De verdad. O sea, eso no es amor. Estás causando división dentro de la iglesia. Ama a tus hermanos. Había una falta de amor increíble en la iglesia de Corintios. Tú me la hiciste, te voy a llevar con el juez. Que te dé tu merecido. De verdad, perdona como Cristo perdonó. Pero es que, pastor, me robó tantos miles de dólares. Perdona. Yo sé que eso es difícil, pero eso es lo que nos está pidiendo la Biblia. No me miren a mí, o sea, yo sé que para mí esto va en contra de mi razonamiento. ¿Qué? No, que pague. Pero Dios sabe lo que nos está pidiendo. Dios nos ha perdonado más de lo que tú le puedas perdonar a alguien más. Y dice Jesús, perdona, al final de cuentas me tienes a mí. ¿Yo soy suficiente o no? Debería de ser yo suficiente más que todas las cosas. Así que lo primero que el apóstol Pablo fue abordar, ¿verdad? Toda esta problemática que reinaba dentro de la iglesia y que estaba provocando desunidad. Y ahora Pablo le está diciendo, aquí está la solución a la profunda división que hay entre ustedes. Empiecen a amar a los miembros de la iglesia como Jesús amó a la iglesia. ¿Cómo? De una manera sacrificial, resultando en el beneficio espiritual de la vida de los demás. Por favor, hagan esto. Yo les estoy dando ejemplo que yo estoy haciendo eso. Pablo literalmente, hermano, no a la perfección, pero Pablo podemos verlo que él sí mostró un amor sacrificial muy parecido al de Jesús. Escucha lo que ya leímos. 1 Corintios capítulo 10, dice Pablo, todo me es lícito. Sí, yo sé que comer comida sacrificada a un ídolo no tiene nada de malo, porque un ídolo nada es, no existe. Pero si yo sé que hacer eso va a afectar la vida de uno de los miembros del cuerpo de Cristo, por el cual Cristo pagó por su vida, no lo voy a hacer. ¿Qué estaba buscando ahí Pablo? El bien espiritual de esa persona. Eso es amor. Eso es. O sea, no se trata de bendecir aquí terrenalmente, que hay que hacerlo. Pero primeramente tenemos que bendecir a los demás espiritualmente, porque al final de cuentas, después de 150 años, cuando ya no estemos aquí, ¿qué es lo que más va a importar? ¿Lo terrenal? ¿De verdad? No, lo espiritual. Es que hicimos con la palabra de Dios. Así que Pablo, de una manera muy vívida, mostró el amor de Jesús. Todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito hacer, pero no todo edifica. ¿Qué? La vida espiritual de mi hermano. Ninguno busque su propio bien, y hablando espiritual, sino el del otro. Ahora escuche cómo Pablo concluye este capítulo. Versículo 31. Si pues comen o beben o hacen cualquier otra cosa que puede afectar, perjudicar la vida espiritual de aquellos que no tienen mucho conocimiento, si ustedes hacen eso, o sea, no lo hagan, mejor hagan todo para la gloria de Dios. ¿Cómo Dios se lleva la gloria? Cuando amas como Jesús amó.
un amor sacrificial, me voy a abstener de esto. Es un sacrificio, sí, pero lo voy a hacer. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que todo aquel que quiera ser su discípulo, le siga, tiene que cargar su cruz y qué? Y negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es, yo siento hacerle esto ahorita. O sea, Dios te dice, dale, bendícela a esa persona. Y tú dices, no, pero es que esa persona me ha dañado tanto. Tú no lo sientes, ¿verdad? Pero es ahí. Cuando tú te niegas a ti mismo, es cuando tú le empiezas a hacer lo que Dios le digas que haces, que lo beneficies. Y de esa manera Dios es glorificado. Y dice ahí el versículo 32, no seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, aún incluye a los incrédulos. No seas de tropiezo. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos. O sea, yo amo de manera sacrificial, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué, hermanos? Aquí viene lo que yo les estoy diciendo. Este amor tiene que ver con qué, con lo espiritual, bendecir espiritualmente, con la eternidad, para que muchos sean ¿qué? Salvos de la ira de Dios. Así que como puede ver el tipo de beneficio que Pablo llevaba a hacer lo que hacía, a hacer a un lado sus derechos, siempre eran espirituales. Tenían que ver con la salvación, con la vida eterna de las personas. Ahora escuche lo que dijo Pablo en el capítulo 9, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿de cuál derecho? O sea, de que como trabajamos en la obra del Señor, somos dignos de un salario. Dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, porque hay gente que no lo ve bien. Y yo me he abstenido, o sea, yo tengo derecho porque el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Sin embargo, ¿por qué Pablo hizo a un lado ese derecho? Para no ser un obstáculo a la hora de predicar el evangelio. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué, hermanos? Para ganar a mayor número. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Y luego dice, y esto hago por causa del evangelio. Es de este tipo de amor que Pablo está hablando aquí, hermanos. Un amor que lleva a accionar al cristiano para beneficiar eternamente la vida espiritual de las personas. Por lo tanto, yo veo a un Pablo que sí se acercó mucho al amor de Cristo. Después de tantos años está predicando, todavía predicando el evangelio. Todas sus cartas hablan del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. Pero para creer la buena noticia ya hemos dicho infinitas veces de que hay que comprender bien la mala noticia. Somos pecadores, la ira de Dios está sobre los pecadores. Por lo tanto, refúgiate en Jesús. Pablo, cada una de sus cartas, el evangelio, el evangelio. Llegamos a Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo sé que para muchos esto es una tontería, sobre todo para los griegos que son muy filósofos. ¿Cómo vas a creer una persona que murió en la cruz del Calvario? O sea, eres un tonto, ¿qué, Pablo? Sabes argumentar, sabes filosofar, sabes mucho de retórica, pero de verdad, ¿tú crees en ese Jesús? Para muchos es una tontería, para muchos es una locura, pero para nosotros, poder en Cristo, ¿para qué? Para salvación. Tenemos que predicar este evangelio. Sí, hay que servirle a la comunidad, lo que tú quieras, pero siempre que ese servicio termine predicándoles el evangelio. Porque si no lo haces, Pablo dice, este tipo de amor de nada sirve. Sí, le benefició aquí eternalmente, pero ¿de qué le sirvió? Que ganar toda la ayuda tuya y todo el servicio que tú le pudiste haber dado y terminar en el infierno. Terminar fuera de la presencia de Dios no sirve de nada. Juan 13:34. Ya parafraseé ese pasaje. Pero literalmente dice, un mandamiento nuevo les doy. Nuevo, ¿eh? Ya lo habíamos descifrado o explicado anteriormente. ¿Por qué es nuevo? O sea, si desde el Antiguo Testamento nos ha dicho la Biblia, Dios, que se amen. Bueno, es nuevo porque dice ahora, yo quiero que amen como yo amo. No a su manera, como yo amo. Antes era ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? No, pero ahora es como yo amo. ¿Y cómo ha amado Jesús? Ya vimos, dio su vida en la cruz del Calvario con el fin de beneficiarnos espiritualmente y eternamente. Y luego dice ahí que también se amen unos a otros. ¿De qué manera, hermano? Como Él nos amó. Por lo tanto, alguien te ofende, tú le perdonas como Jesús te amó. Eso es amor. Pero no lo siento, es una elección. Jesús eligió voluntariamente y deleitosamente, por cierto, morir por ti para que nuestros pecados Dios los perdonara a través del sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos,
Aquí vemos el ejemplo. Esto es una orden de Jesús. Y el versículo que le sigue a este, que es el versículo 35, una vez más, dice Jesús: en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Este tipo de amor es de este el que estamos hablando. Mire, el amor del mundo nos dice: dame una razón por la cual yo debo de amarte. O sea, haz algo por mí. O tienes algo que a mí me interese, porque entonces sí te puedo amar. Y el amor de Dios es que, a pesar de que no tienes nada, a pesar de que me has maltratado, me has ofendido, a pesar de que no hay nada en ti que yo desee, yo te amo. Elijo amarte. No mereces ser amado, pero elijo amarte. O sea, para que el hombre ame, alguien tiene que hacer algo por él, o tiene que haber algo en esa persona que le interese a esa persona. Sin embargo, el amor de Dios no está condicionado. El amor de Dios, a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que aborrecíamos la justicia y la santidad de Dios, aún así Cristo murió por nosotros. Escucha lo que dice 1 Juan 4. En esto consiste el amor. Otra vez, en esto consiste este amar. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, le huíamos. O sea, ¿quién quería dejar su vida de pecado? ¿Quién quería buscar santidad de Dios? O sea, en el pecado en que te encontrabas, tú no lo querías dejar. Huíamos. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y el mundo amó más que las tinieblas, su pecado, su vida pecaminosa. Amaron más, o sea, no quisieron a Jesús, y eso somos todos nosotros. Por lo tanto, dice ahí Juan: en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y por lo tanto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Accionó de manera sacrificial. Voy a entregar en propiciación a mi Hijo amado por ustedes, por sus pecados. Una vez más, yo veo aquí la determinación voluntaria de Dios de amar. ¿Y cuál fue el resultado de ese sacrificio, de ese acto sacrificial? Beneficiar la vida espiritual de los pecadores. Y envió a Jesús en propiciación por nuestros pecados. Ahora escuchen lo que sigue diciendo Juan, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos saber nosotros amarnos unos a otros de esa misma manera. ¿Ve el énfasis que hace la Biblia, que hace Dios? Entonces es de esta clase de amor que Pablo está hablando aquí. Y solamente para reafirmar una vez más, escucha lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo: ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, así como Dios los amó, ustedes son hijos amados, los ama Dios, a pesar de lo que son. Bueno, imiten a Dios en esto y anden en amor, como también Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Te das cuenta? Cuando la Biblia habla de amor, del ágape, está hablando de un acto sacrificial para el beneficio de los demás, de las personas, aún de tus enemigos. Es de este tipo de amor. Algunos versículos más adelante dice Pablo lo siguiente: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Se entregó por ella. Entonces, como que, yo no sé tú, pero yo ya me evaluaba y decía: wow, muchas de las veces yo no estoy amando así, Señor, estoy amando humanamente. Y la cosa es que Dios nos está diciendo: amen de esta manera, porque esto trae unidad a la iglesia, esto bendice a los miembros de la iglesia, esto bendice a los incrédulos. Ustedes todavía están aquí para anunciar las virtudes de aquel que se entregó por nosotros, que nos amó, para predicar el evangelio. Y la gente les va a poner atención cuando empiecen a ver este tipo de amor en ustedes. Ahora sí, habiendo dejado que la Biblia definiera el tipo de amor del cual Pablo está hablando aquí, ya más rápidamente, 3 versículos, dice Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Vamos ya regresando a esos versículos, los primeros 3 versículos que encontramos en el capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor como ¿cuál? Como el de Jesús. ¡Auch! Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Escucha lo que Pablo escribió al principio de su carta. Recuerda, una carta se lee de una sentada, ¿verdad? Nosotros la estamos estudiando semana a semana. Estamos creo en la semana número 16. Ya se nos olvidó, lógico. Pero podemos regresar. En los primeros versículos, Pablo dice: gracias le doy a Dios siempre por ustedes, iglesia problemática de Corintio, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia. Versículo 6, que no está ahí. Así como el testimonio acerca de Jesús ha sido confirmado en ustedes. Versículo 7. De tal manera que nada les falta ningún don. Ninguno. O sea, esta era una iglesia increíblemente dotada, bendecida por Dios en dones. Lo que nosotros no tenemos aquí, esta iglesia sí. O sea, hablaban en diferentes idiomas, interpretaban lenguas, había profecía, había entendimiento de los misterios de la palabra de Dios, había ciencia, sanidades, había un montón de cosas. Sin embargo,
Pablo dice, aunque ustedes tengan todas esas cosas y la operen, si ustedes no tienen ese amor que Jesús les pide que tengan hacia los demás, nada son. O sea, lo que está diciendo ahí, aún, o sea, él está usando una hipérbole, está exagerando las cosas. Si yo hablase lenguas humanas, o sea, todos los idiomas que existen en el mundo, y aún hablase el idioma de los ángeles, o sea, ya llegaste al máximo, al límite que se puede aprender en esto. Si tú tuvieras eso, que eso es imposible, y no tienes amor, nada eres. Nada. O sea, yo sé que Iglesia de Corintio, Dios los ha dotado con dones impresionantes. Sin embargo, a pesar de que tengan todos estos dones, si ustedes no tienen amor, están mal. Nada son. De nada les sirve tener todos los dones que Dios ha derramado si no los están usando con amor, para el beneficio espiritual de los demás. Lo están usando más bien para jactarse, para crear un nombre, para crear fama, para presumir como si eso fuera de ustedes. O sea, Dios se los dio. Por lo tanto, eso no está bien. Cada vez que ustedes operan un don, operan un ministerio para hacer cualquier cosa, menos para beneficiar espiritualmente el cuerpo de Cristo, ustedes son como un metal que resuena, que cuando es golpeado simplemente hace ruido y en vez de beneficiar, perjudica. Versículo 2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, Pablo está diciendo, en el caso de que ustedes supieran todo el conocimiento de Dios, o sea, porque profecía era hablar la palabra de Dios, las verdades de Dios. En el caso ese, o sea, que eso es imposible, pero vamos a suponer que ustedes, Corintios, Dios les diera esa capacidad de saber toda la verdad de Dios y ustedes la predicaran y la enseñaran y empezaran a interpretar todas estas cosas, pero si no tienen amor, nada absolutamente son. Si ustedes entendiesen todo lo que Dios entiende, todo el conocimiento que existe, que por cierto, dicho sea de paso, y lo hago intencionalmente para que estas verdades nos hagan humildes, todos somos aquí una bola de ignorantes. Pastor, no me diga eso. Mira, somos tan ignorantes como ya he dicho, que ignoramos lo que aún ignoramos. O sea, hay tanta información en el mundo que no la podemos saber toda. Pero dice Pablo, si tú conocieras todos los misterios que existen, todo el conocimiento que hay, y eso sería, wow, qué bárbaro. O sea, eso solamente lo llena Dios. Pero Pablo está diciendo, en el caso de que eso fuera así, pero no tienes amor, nada eres. No eres nada. Es simplemente como un metal que retiñe, que no está vibrando, está estático, no beneficia a nadie. Esto era lo que está pasando con los miembros, con todos sus ministerios, sus dones, y operándolos para su gloria, operándolos para verse bien ellos, pero no para beneficiar al cuerpo de Cristo. Increíble. Mire, ¿qué persona llena todas estas cosas? Que no hemos hablado ni siquiera de la fe, porque dice, si tuvieras toda la fe, o sea, una fe capaz de hacer lo imposible. De tal manera que ese cerrito que había en Monterrey, que por cierto crearon unos túneles y fuimos a dar ahí por accidente porque el Google Maps no me dirigió bien y que ya quería llegar yo al hotel, íbamos aterrizando apenas, ya era noche. Ese montecillo, ese cerro que pesa millones y millones de toneladas, porque tengo toda la fe, le voy a decir que se mueva. Lo voy a trasladar a un lado. Dice Pablo, aún si tú tuvieras esa fe, pero no tienes amor, nada eres. Eres un enorme cero a la izquierda. Eres menos que nada. Increíble. Yo no sé usted, pero a mí me dolió. A mí me dolió. Señor, ayúdame. Ayúdame a operar el amor el cual Cristo operó. Yo sé que yo soy incapaz de producir este tipo de amor, pero tu Espíritu Santo sí. Permíteme que yo empiece intencionalmente a desarrollar este tipo de amor, que no busca lo suyo, que no busca lo de mí terrenal, sino que procuras constantemente y cada momento, mejor dicho, el bienestar espiritual de los demás. Hermanos, no hay ninguna persona, no hay ningún teólogo, no hay ningún predicador, no hay ningún profeta, ningún erudito, ningún sabio que ha podido tener toda esta capacidad de entender los misterios de Dios, la ciencia de Dios, de profetizar todo. No ha habido, ni va a haber. La única persona que es capaz de hacerlo es Jesús. Por lo tanto, hermanos, si aún Pablo dice, si aún llegaras al tope, a lo máximo, no eres nada si no tienes amor. O sea, mucho menos con un doncillo, un ministerillo ahí, que porque canto bien y que no sé qué. Los cristianos actuales de hoy en día, ¿verdad? Que promueven más su nombre. Y esto yo lo veo en las portadas. Antes era
el título de la canción a través de, no sé, de algo, de una ilustración animada o qué sé yo, una pinturita. Dios reina. Y después nos empezamos ya a ver con la cara y si quieres te lo firmo. ¿Qué? Por favor. O sea, ese tipo de personas sí tienen dones y quizás han beneficiado a la iglesia a pesar de que su motivación principal no es beneficiarlos espiritualmente. Y ante los hombres, qué bárbaro son. Yo sí voy y pago con tal de ser ministrado por este hombre, porque el don que tiene es increíble. Ante los ojos de Dios, y todas estas personas lo están haciendo para su propia gloria, para su propia fama, para su propio beneficio, nada son. Nada. El predicador que predica la palabra de Dios, no para beneficiar a sus oyentes espiritualmente, sino terrenalmente nada más, el aquí y ahora, nada es delante de Dios. Quizás para ti sí, pero para Dios, a los ojos de Dios, eres un enorme cero a la izquierda, no sirves para nada. A pesar de que te doté, a pesar de que te di una capacidad de oratoria, una capacidad de poder expresar mis verdades, te di una memoria de tal manera que cuando lees libros se te queda todo ahí y cuando predicas sacas toda esa información y no la estás usando de verdad para beneficiar la vida espiritual de los que te oyen, no eres nada, no tienes amor. Esto es algo serio, hermanos, porque el sentido que yo encuentro que Pablo le está dando ahí a este pasaje, que muchas veces encontramos el poema del amor, lo romántico, es un sentido serio. De tal manera que Pablo ya dijo, hey, aquel que destruye la desunidad, el templo, el cuerpo de Cristo, Dios lo va a destruir. ¿Escucharon? Porque templo de Dios somos donde mora el Espíritu Santo. Eso es algo serio. Algunos ya están enfermos, están debilitados, ya murieron, ya les quité la vida antes de que sean condenados con el mundo. O sea, Pablo dijo, abordó todo esto en esta misma carta. Por tanto, esto es algo serio porque lo que está en juego es la vida espiritual de las personas. Lo que está en juego aquí no es este edificio. Si Dios me dice, deja esto y vete para México, me voy. Yo no es, esto es mi patrimonio. No, esto Dios se lo dio a su iglesia. Y yo no soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos parte de la iglesia que Dios levantó en esta ciudad. Y es de Dios. Yo soy un simple administrador que entiendo la seriedad que yo veo aquí en la Biblia. Y yo le digo a Dios, yo no sé si a veces me menciono además que hasta me dan calambres. Y de por sí ya padezco de esto. Y de verdad, cada domingo que salgo, casi todos me dan calambres después de predicar. Pero sin embargo, hermanos, no puedo yo de dejar de tratar de darle seriedad a esto. Porque esto es importante, porque vuelvo y repito, lo que está en juego es la vida de los demás. Y es por eso que Pablo está diciendo, es esta manera que ustedes deben de amar, de nada les sirve tener dones. Están haciendo grupitos aquí, están llevando a demandar o están demandando judicialmente a los miembros de Cristo. ¿De verdad te vas a comer eso que afecta a tu hermano? Yo sé que lo que es pecado es emborracharse. No es el vino, Jesús creó vino, embriagaba. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino. Más bien, busquen ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así como el sexo en los parámetros de Dios es legítimo, así lo es el vino. Así como comer es bueno en los límites de Dios, el comer de más es glotonería, afecta nuestro cuerpo que Dios nos dio y todos nosotros somos culpables de no tratarlo bien. Pero ¿por qué te estoy diciendo eso? Para darte a ver las cosas que Dios nos dio, el sexo, el vino, Dios lo creó, quieras quererlo o no, busca la Biblia, y la comida. Dentro de los parámetros de Dios es una gran bendición. Fuera de los parámetros de Dios es una maldición. Sin embargo, aunque mi conciencia, por lo que dice la palabra de Dios, si yo me tomara una copa de vino, no es que, perdóname, Señor, no. Si me llegara a emborrachar, sí, perdóname, Señor. Pero por causa de los demás no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque perjudica la vida espiritual de mis hermanos. Yo tenía la mala costumbre de se oía un ritmo y mejor ponle cristiana porque así sí puedo bailar con libertad. Llega un momento y ya vas a empezar tranquilo. Llega un momento en que después de estar pasando por esto, Dios me empieza a decir, deja de hacer eso. Y sobre todo porque Eva me dijo de alguien que trabajé con ella y que trabajó con ella, de que ponían música y yo empezaba ahí a bailarla. Pero hasta donde yo recuerdo era música cristiana. Pero aún así yo dije, wow, los incrédulos están viendo. Y es pastor. Y es cristiano. O sea, no necesita ser
pastor, para dar mal ejemplo, y es cristiano. Bueno, la última fiesta que fui fue una quinceañera y de repente, tranquilo, y mejor me salí. Mejor salí. ¿Por qué? O sea, para mí no tiene nada de malo porque yo sé que estoy siguiendo el ritmo, yo sé que eso no me va. Yo nunca fui bailador. Dice, si nunca bailaste desde ahora. Yo no sé, pero la cosa es que yo peleé por esto. Lo mismo nosotros tenemos que pelear. Eso es amor. Yo tuve que sacrificar ese deseo que estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque yo no sé quién ande ahí. Sin embargo, yo voy a usar mi libertad cristiana ¿para qué, hermano? Simplemente para beneficiar a los demás. Y yo espero serle fiel a Dios, no solamente en este tipo de aspectos, sino en los demás. Pero escucha lo que dice 1 Corintios 8:1, recordando lo que Pablo abordó. Dice, en cuanto al sacrificio de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento de que un ídolo nada es. Pero el conocimiento que hace, vanece. O sea, te hace orgulloso, ¿verdad? Pero el amor edifica. ¿Te das cuenta, hermano? Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible por negarnos a nosotros mismos, con tal de beneficiar a los demás. Y Pablo ahí dice, si tuvieras la fe máxima que pudieras tener, de tal manera que haces lo imposible, y aún así, si no tienes amor, nada es. Finalmente, versículo 3, si repartieses todos los bienes para dar de comer a los pobres, y entregas tu mismo cuerpo para ser quemado y no tienes amor, ¿qué? De nada te sirve. A la luz de la eternidad, de nada sirve eso. Sí, aquí en la tierra sí. Sí, te aplaudieron mucho. Qué bien. De nada sirve. Los viajes misioneros que se hacen hoy en día ya no son como los viajes misioneros de hace años atrás. Ahora es más, vamos a beneficiar a alguien y está bien. Si esos viajes misioneros, todo lo que hacen es levantar una casita, un orfanatorio, llevar mandadito y todo eso, sí, les va a beneficiar terrenalmente. Pero si no les dan el evangelio, de nada sirvió. Pues que si se los damos, no van a querer que los bendigamos. No importa. ¿A qué se dedicó más Jesús? Llega a un lugar donde había una fuente y un montón de necesitados. ¿Y qué hizo? Si la función principal de la iglesia fuera asistir a los necesitados, Jesús nos hubiera mostrado ahí con su ejemplo. No lo hizo. ¿Qué hizo? Nada más a uno sanó. Y todos los demás ahí se quedaron. No me vaya a malinterpretar, yo no estoy diciendo que no hagamos eso, vamos a hacerlo. Pero que cumplamos el propósito principal de amar, que puedan escuchar el evangelio. Y si ya son cristianos y vamos a ayudar a alguien necesitado a levantar una iglesia, vamos a beneficiarlos espiritualmente con la palabra de Dios, con material, qué sé yo, pero es de esto que Pablo está hablando. Ya nos dijo Pablo, si puedes, comes, bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seas tropezadero ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así que asegurémonos que todo lo que estamos haciendo sea motivado por el amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario. ¿Qué fue ese amor? Un amor sacrificial que benefició eternamente la vida espiritual de los pecadores. Así que es una realidad. Dios ha dado dones a su iglesia. Sin embargo, hermanos, eso no es una garantía de que estamos amando como Dios nos dice que amemos. Tú puedes tener los dones, puedes tener ministerios. Eso no es una garantía. Y tienes al Espíritu Santo, pero no es una garantía de que tú estás obedeciendo. No es una garantía de que tú estás obrando a través del fruto del Espíritu Santo. No es una garantía de que tú estás andando en el Espíritu. Pablo le dice, ustedes tienen muchos dones. Y sí, y cómo vamos a ver, no la próxima semana, pero cuando lleguemos al siguiente capítulo, el desorden que había de están hablando en lenguas. Y dice, hey, cálmense, no hagan eso. Si no hay intérprete, cállense, siéntense. Y si hay un intérprete, hágalo en orden, o sea, hágalo por turno. Con uno hable nada más y que interprete. No hay interpretación, pues entonces cállense en todo. Entonces, Pablo va a hablar de todo esto. O sea, Dios nos ha bendecido, nos ha dado dones. Sin embargo, hermanos, asegurémonos de que estos dones, estos ministerios, sea lo que tú estás haciendo para el Señor, lo estés haciendo con el amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario. Siempre para bendecir a los demás espiritualmente. Dice Pablo, ya termino con esto. Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Esta es la guerra que existe en el verdadero cristiano. Hay una guerra, hay una naturaleza que recibimos de Dios que nos ayuda a buscar la santidad y está la naturaleza con la que vivimos. Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es, ¿verdad? Bueno, el cristiano tenemos toda la naturaleza de la carne y tenemos la naturaleza del Espíritu. Entonces, hay esa guerra, se oponen. Como dice Pablo, anden en el Espíritu, o sea, obedezcan el Espíritu. ¿Y cómo lo obedezco? O sea, si no me habla la palabra de Dios que fue inspirada por Él, todos esos mandamientos, todos esos que Dios te los recuerde o vea a ellos y dice, y no satisfagan los deseos de los demás. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Ahí está la persona que me puso en mal con el jefe, que por su culpa me corrieron y se empiezan a levantar
los sentimientos, ¿verdad? De ira, de rencor, de coraje. Anda en el Espíritu, César. Aunque no lo sienta, bendícele, Señor. Dios le bendiga. Adiós. ¿Estás siendo un hipócrita? No, estoy peleando contra mi naturaleza. Eso es andar en el Espíritu. No estoy satisfaciendo los deseos de mi carne. Por lo tanto, dice ahí Pablo, dice, para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, aquí quiero llegar, es que amor. Y donde hay amor hay gozo. En medio de los problemas sí hay una mezcla de tristeza, de dolor, pero también gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? Es de este tipo de amor. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos terminando los siguientes versículos. Mientras vamos a orar.